19 años. Tu apellido es una condena en una tierra donde la honestidad es un blanco fácil. Tu padre, don Aurelio, pasó 2 décadas convirtiendo polvo en un rancho. Sus manos, endurecidas por el trabajo diario, labraron una dignidad que no conocía la sumisión. Pero en Sinaloa, el respeto ajeno molesta a los que quieren todo. Una tarde de marzo, el silencio se rompió. 3 camionetas negras bloquearon la entrada. El motor rugió antes de apagarse, dejando un eco metálico. Un hombre bajó, con una sonrisa vacía, y exigió la propiedad de la tierra para un propósito ajeno. Tu padre no dio un paso atrás. Se quedó inmóvil en el umbral, con la espalda recta. No hubo gritos, solo una calma glacial que cortó el aire. El intruso esperaba miedo, pero encontró una pared. Los hombres se retiraron sin disparar, pero el peligro no se fue con ellos. Esa tarde, la amenaza quedó suspendida en el aire, como el humo negro de un incendio que aún no ha comenzado. 2 semanas después, el camino hacia el rancho se sentía distinto. El aire no traía olor a tierra mojada ni a ganado, sino el rastro acre de la madera quemada. Al llegar, el horizonte se cerró. Donde antes se alzaba el hogar, ahora solo quedaban vigas retorcidas y montículos de brasas humeantes. Caminaste por el patio, sintiendo el calor persistente bajo la suela de tus botas. En el centro exacto, donde tu padre solía observar la puesta de sol, alguien había grabado un símbolo profundo en el suelo chamuscado. Era un desafío, una firma de poder que no pedía permiso. Te arrodillaste, hundiendo los dedos en la tierra negra y calcinada. El dolor no se manifestó en llanto, sino en una presión gélida que te recorrió la columna. En ese instante, la idea de buscar justicia en una oficina de policía murió. El precio de la ley en Sinaloa es solo otro soborno. Te pusiste de pie, sacudiéndote el polvo gris de las manos. Tu vida, tal como la conocías, se había reducido a cenizas, pero en ese vacío algo nuevo comenzó a forjarse. Decidiste que no habría más súplicas ni esperas. Aquella marca en el suelo se convirtió en tu brújula. Buscarías a quienes dejaron este rastro, no para hablar, sino para desmantelar todo lo que habían construido. Buscaste al gallo en los márgenes donde la ley no se atreve a entrar. Lo encontraste en una habitación mal iluminada, con el rostro surcado por un mapa de cicatrices antiguas y ojos que parecían haber contado demasiados muertos. Durante 20 minutos no hubo palabras. Él te observó como quien examina un arma cargada, midiendo tu peso y tu equilibrio. No buscaba tu historia, buscaba la grieta en tu interior. Vio esa rabia fría, la que no explota, sino que se acumula como el gas en una mina. Finalmente, rompió el silencio con una voz seca. La venganza es un lujo de suicidas, te dijo mientras señalaba la puerta. Para tocar a los que te quitaron todo, primero debes dejar de ser humano. Debes volverte intocable. No hubo vacilación en tu respuesta. Sabías que el precio de entrada era tu propia moralidad. Aceptaste las condiciones, entregando tu voluntad a una causa que ya no buscaba justicia, sino aniquilación. En ese instante, el pacto quedó sellado. Comenzaste a trabajar bajo sus órdenes, sintiendo cómo cada día los escrúpulos se desgastaban como piedra en un río caudaloso. Aquello que antes te resultaba extraño empezó a volverse parte de tu rutina. La transformación estaba en marcha y no había forma de retroceder. 3 años pasaron bajo el mando del gallo. 3 años donde tu moral se astilló como cristal bajo presión. Al principio, el trabajo era simple vigilancia en los puntos ciegos de la ciudad, pero pronto la exigencia escaló. La primera vez que cerraste el puño contra el rostro de un hombre, el temblor en tus manos fue incontrolable.
El remordimiento se instaló en tu estómago como un ácido corrosivo, quemándote el sueño durante noches enteras. Te obligabas a mirar al techo, buscando la paz que habías perdido, pero el recuerdo de las cenizas de tu rancho te empujaba de nuevo a la calle. Para la quinta vez, el temblor desapareció. La 10ª vez, el acto se convirtió en un trámite administrativo, una tarea más en la agenda de la organización. Ya no veías rostros ni escuchabas súplicas, solo ejecutabas órdenes con la precisión de un engranaje. La intimidación dejó de ser una táctica y se transformó en tu lenguaje cotidiano. Cada golpe, cada puerta derribada, cada amenaza susurrada en la penumbra fue borrando los bordes de quien alguna vez fuiste. Te miraste en el espejo de un baño público una madrugada y lo que viste no fue a un hijo buscando justicia, sino un hombre que aprendió a vaciarse de humanidad para sobrevivir. La frialdad ya no era un disfraz, era tu nueva piel. El proceso estaba completo. El dolor inicial había sido reemplazado por un silencio absoluto y letal. Cuando la redada policial barrió con el gallo, la organización se fracturó. El miedo se propagó por los pasillos como una plaga. En una bodega de Culiacán, el aire estaba denso, viciado por el tabaco y el pánico contenido de hombres que llevaban años en el negocio. Te paraste frente a ellos, sin esperar permiso ni validación. Sobre la mesa de metal extendiste un plan de reorganización que no era una sugerencia, sino un decreto. La seguridad en tus palabras cortó el murmullo de los veteranos. No hablabas como alguien que busca un lugar, sino como el dueño que regresa a casa. Tus ojos, despojados de cualquier rastro de duda, fijaron a los líderes de cada facción. Algunos intentaron protestar, aferrándose a las viejas jerarquías, pero el silencio que siguió a tu exposición fue más pesado que cualquier amenaza. Los que no aceptaron tu mando simplemente dejaron de existir. No hubo grandes enfrentamientos públicos, solo ausencias repentinas en los registros y un vacío en las sillas que ocupaban. En cuestión de días, las piezas se reacomodaron bajo tu lógica. La estructura se volvió una extensión de tu voluntad, rígida y eficiente. El control total no se negoció, se tomó con la certeza de quien ya no teme a las consecuencias. Los 3 estados bajo tu influencia se convirtieron en un engranaje preciso, moviéndose al ritmo que tú marcabas. El ascenso estaba consolidado, la organización ahora era tuya, y el miedo era el único lenguaje que todos habían aprendido a hablar con fluidez. A los 22 años, tu mapa de influencia abarcaba 3 estados: las rutas de tráfico, las conexiones internacionales y los flujos de capital se movían bajo tu firma. El antiguo rancho en Sinaloa, con sus recuerdos de polvo y ceniza, era ahora apenas un punto insignificante en la vasta arquitectura de tu imperio. Poseías el poder de decidir sobre la vida de cientos, pero al sentarte en tu oficina privada, el silencio que te rodeaba era ensordecedor. El éxito material no llenaba el vacío que la venganza había prometido sanar. Cada cuenta bancaria abultada y cada territorio conquistado se sentían como piezas de un juego que ya no te interesaba ganar. Tu mirada, entrenada para detectar traiciones, solo buscaba una respuesta. Finalmente, el nombre llegó. No fue un sicario de baja estirpe ni un ejecutor del gallo quien dio la orden de quemar tu hogar. Era un empresario con oficinas de cristal en Culiacán, un hombre que tejía influencias en las altas esferas del gobierno mientras mantenía su imagen impecable. Al tener ese nombre sobre tu escritorio, el resto de tu maquinaria criminal se detuvo. Todo el engranaje que habías construido, cada hombre bajo tu mando y cada arma en tus almacenes, se alineó hacia un único punto. El imperio dejó de ser un fin para convertirse en un medio. La caza había comenzado,
y el objetivo final estaba marcado con tinta indeleble en tu memoria. Durante 4 meses, el imperio quedó en pausa. Tu vida se convirtió en una rutina de observación quirúrgica. Te instalaste en un edificio con vista directa a sus oficinas de cristal. Cada movimiento del empresario fue registrado en un cuaderno. La hora exacta de su llegada, la frecuencia con la que bebía agua, el tiempo que pasaba frente a la ventana mirando hacia la calle. ¿Te volviste un relojero de su existencia, analizando el mecanismo de sus días para encontrar el punto de ruptura? La atmósfera en tu entorno se volvió asfixiante. Tus hombres, acostumbrados a la acción constante, se movían ahora entre sombras, en un silencio tenso que rayaba en la paranoia. Cada detalle debía ser perfecto. No buscabas una ejecución cualquiera, buscabas una réplica. Estudiaste el calendario hasta confirmar que el martes de la tragedia coincidía con la fecha exacta en la que él cerraba sus balances anuales. El escenario estaba listo. Preparaste los vehículos y las rutas de escape, asegurándote de que el entorno fuera el mismo, la misma hora, el mismo aire pesado de marzo, la misma sensación de indefensión que él debía sentir. La espera no fue una carga, fue un afilado proceso de pulir la cuchilla. Mientras el sol se ocultaba, cada segundo que pasaba era un golpe de martillo sobre el yunque del destino. El plan estaba sellado. La espera había terminado. El martes llegó con el mismo viento seco de aquella tarde hace años. A las 8 en punto, el convoy bloqueó las salidas del estacionamiento. No hubo advertencias. Tus hombres derribaron la puerta de cristal, convirtiendo el silencio de la oficina en un estruendo de vidrios rotos y gritos ahogados. Avanzaste por el pasillo, ignorando a los guardias que intentaron frenarte. Sus armas cayeron al suelo tras breves ráfagas de respuesta. Llegaste a su despacho. El hombre estaba detrás de su escritorio, con el teléfono en la mano, paralizado al verte. No le diste tiempo a negociar ni a invocar sus contactos. El primer golpe fue físico, un impacto seco contra la pared que le arrebató el aliento. La violencia fue técnica, rápida, desprovista de odio innecesario. Cada movimiento respondía a una coreografía ensayada durante meses de espera. Cuando el objetivo cayó al suelo, el círculo de sangre que comenzó en el rancho se cerró finalmente. Tus manos, firmes y frías, soltaron el arma. El aire en la habitación se sentía estancado, cargado con el olor a pólvora y polvo levantado por el forcejeo. Caminaste hacia la salida, pasando por encima de los restos del mobiliario destrozado. En ese momento esperabas que el peso que cargaste durante años se disipara. Buscaste en tu pecho la calma del deber cumplido, la satisfacción que prometía el final de tu largo camino de sombras, pero solo encontraste el eco de tus propios pasos sobre el suelo de mármol. El sol comenzó a filtrarse por las persianas, iluminando el polvo que aún flotaba en el aire. Saliste del edificio hacia el frío de la madrugada. Esperabas que el aire de la calle se sintiera distinto, que el mundo hubiera cambiado tras el acto, pero el tráfico de Culiacán fluía con la misma indiferencia de siempre. Te detuviste en el centro de la plaza. Buscaste en tu memoria el rostro de tu padre, esperando que esa imagen se suavizara, que el dolor de las cenizas se transformara en paz. No ocurrió. El vacío se instaló en tu pecho con una contundencia física, una presión sorda que no cedía. Caminaste de regreso a tu base, repasando cada segundo de la noche anterior. La victoria era un hecho, los números cuadraban, el objetivo había sido eliminado. Sin embargo, al abrir la puerta de tu oficina, el silencio te golpeó con más fuerza que cualquier arma. Miraste hacia las fotografías sobre tu escritorio.
Las cenizas del rancho no se habían convertido en tierra fértil, seguían siendo cenizas. La realidad se impuso como una losa. Habías movido montañas, habías desmantelado organizaciones y habías derramado sangre, pero el rancho no estaba allí. Tu padre no regresó con el sonido de la mañana. El alivio, esa promesa que te mantuvo en pie durante 3 años, se reveló como una mentira. Estás de pie en medio de un imperio que construiste sobre escombros, enfrentando la certeza de que nada de lo que hiciste puede revertir el fuego que consumió tu vida. El vacío no es un espacio que se llena, es un abismo que se ensancha. Te acercas al espejo del baño, el cristal empañado por la humedad de la madrugada. Limpias la superficie con la palma de tu mano, dejando un surco transparente. Al otro lado, no encuentras al joven que trabajaba la tierra bajo el sol de Sinaloa, sino a alguien con los ojos endurecidos por 3 años de decisiones irrevocables. Observas las líneas de tensión en tu mandíbula, la postura rígida, la mirada que ha aprendido a medir distancias y amenazas en lugar de cosechas. En ese reflejo, el reconocimiento es instantáneo y brutal. Eres el hombre que juraste destruir. Cada cicatriz, cada gesto de mando, cada rastro de violencia que has sembrado para llegar hasta aquí, se ha consolidado en tu propia presencia. No hubo un punto de quiebre único. Fue una sucesión de pasos necesarios que, al sumarse, te transformaron en la misma amenaza que una vez quemó tu hogar. La lección se asienta con la pesadez de una sentencia. El dolor que no se procesa no desaparece, simplemente se transfiere, convirtiéndose en el motor que construye al siguiente verdugo. Sales del baño, dejas el espejo atrás y te sientas ante el escritorio. El imperio que controlas es vasto, pero el espacio que ocupas es el de una celda. El ciclo ha terminado, pero el daño es permanente, y ahora, en el silencio de tu oficina, entiendes que la verdadera tragedia no fue la pérdida de tu pasado, sino la pérdida absoluta de lo que pudiste haber sido. Si esta historia te atrapó, hay más esperándote. Suscríbete y activa la campana. La siguiente historia comienza pronto.